Bueno, vamos a comenzar. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar acerca del interrogatorio en la historia clínica. A continuación, la ficha de identificación. En la ficha de identificación se encuentran los datos que nos permiten identificar al paciente con facilidad. El motivo de la consulta, como bien dice en la diapositiva, los pacientes acuden al médico o al hospital por algún síntoma que llevan o signos que presentan. En este caso, un adolescente acude al hospital porque lleva un cuadro clínico con fiebres elevadas durante 7 días, lo cual eso le está ocasionando una preocupación y también molestias. El médico profesional añade un interrogatorio directo al paciente para obtener la información a través de una serie de preguntas y respuestas. Estos son los siguientes datos de una ficha de identificación, donde son datos presentes en una historia clínica por pacientes. El médico le hace preguntas como cuál es su nombre completo, fecha en la que nació, su edad, su género, si es hombre o es mujer, el lugar del origen, de dónde es, el lugar donde vive, su domicilio, algún teléfono que tenga, ocupación actual, si estudia, si trabaja, en la escolaridad, qué nivel de estudios tiene, estado civil, pues le pregunta si es soltera o es casada o es viuda. Y también es necesario tener un teléfono de emergencia, ya sea de algún amigo cercano o familiares, como es papá, mamá o algunos tíos. También pueden ser hermanos, pero mayores de 18 años, que se hagan responsable por la paciente que está acudiendo al hospital por un cuadro clínico. Es muy importante la existencia del interrogatorio, ya que es el primer contacto que se da entre el paciente y el profesional de la salud para el inicio del desarrollo de un ambiente lleno de valores entre ambos. Su objetivo principal es obtener el mayor número de datos sobre el paciente para finalmente llegar a un juicio clínico o diagnóstico. Desde el interrogatorio se puede empezar a realizar una inspección general al paciente, observar alteraciones y sus expresiones faciales. El interrogatorio puede realizarse de 3 maneras, que es la directa, que es cuando se obtiene la información directamente del paciente a través de una serie de preguntas y respuestas. La indirecta, que es cuando se obtiene la información a través de los padres, parientes, amigos o con cualquier otra persona capaz de proporcionarla. También está la mixta, que es la combinación de ambos tipos. En esta, el médico debe de ser capaz de valorar los datos de punto de vista de cualquiera. Bueno, las principales reglas del interrogatorio es ganarse la confianza del paciente, deber seguir un orden, respeto y discreción ante el paciente, confidencialidad, mostrar seguridad, mirar al paciente. El paciente es un individuo, no un objeto. Usar un lenguaje sencillo, realizar preguntas que reporten utilidad. Evitar preguntas cuya respuesta deje en duda. Y por último, formular preguntas en sentido figurado. Bueno, en el lenguaje sencillo, debemos saber si el paciente utiliza términos médicos e investigar si entiende sus significados. En las preguntas inútiles, debemos evitar hacer preguntas
como por ejemplo, ¿vive aquí o fuera de México? No realizar preguntas en sentido negativo, por ejemplo, ¿no tose? ¿No tiene sed? O también no debemos sugerir respuestas, por ejemplo, ¿los alimentos grasosos le producen náuseas? Y bueno, llenas preguntas y respuestas que dejen dudas, por ejemplo, ¿ha observado si su orina tiene arenillas? Debemos de evitar hacer esas preguntas. En el interrogatorio, el médico debe de realizar lo siguiente: facilitar las preguntas, repetir las preguntas, aclarar cada pregunta que el paciente no entienda, enfatizar muy bien las preguntas, afrontar la situación en la que se encuentra el paciente, interpretar las preguntas adecuadamente y fáciles de entender. Dentro del interrogatorio, el lenguaje corporal juega un papel muy importante. El médico se presenta con el paciente. Antes de iniciar el interrogatorio clínico, le preguntas el nombre al paciente a sus familiares, que viene siendo el interrogatorio indirecto. El interrogatorio es en realidad un diálogo, lo que se define como una conversación entre dos o más personas. No existe formulario preestablecido sobre el interrogatorio que se apliquen de manera invariable. Se debe establecer sin margen de error que cada paciente y situación clínica es única e irrepetible. El orden y los mecanismos deben de ser únicos e irrepetibles. Ahora bien, dentro de la historia clínica se encuentra un apartado denominado antecedentes hereditarios y familiares. En este apartado se describe cualquier padecimiento de los familiares del paciente en línea directa. ¿Quiénes son estos familiares en línea directa del paciente y qué es lo que el personal médico requiere saber de ello? Bueno, estos familiares en línea directa del paciente son los abuelos, las abuelas, la madre, el padre, los hermanos, el cónyuge si la persona es adulta, los hijos, los tíos, los primos y los sobrinos. ¿Y qué es lo que se requiere saber de ellos? Bueno, primeramente se pregunta si estas personas viven, su edad, su estado de salud y si en dado caso presentan alguna patología, se pregunta cuál es y cuánto tiempo llevan padeciéndola. Dentro de las enfermedades más frecuentes que afectan a los familiares del paciente y al mismo paciente se encuentran el cáncer o neoplasia, tales como linfomas o leucemias, enfermedades crónico-degenerativas tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatías, epilepsia, tuberculosis, enfermedades reumáticas, alergias, hepatitis, lupus eritematoso, enfermedad del gota y VIH. Bien, dentro de estas enfermedades existen algunas tales como la diabetes mellitus, en las que se presenta un mayor riesgo de ser heredadas de una generación a otra, es decir, si el padre o la madre es diabético, el paciente tiene un mayor riesgo a padecer la enfermedad. Es importante que el interrogatorio se realice con preguntas claras y precisas. De esta forma, el personal de salud obtendrá la información necesaria para realizar un buen diagnóstico y tratamiento. Mi nombre es Elvira Arroyo Ayala y yo voy a hablar acerca de antecedentes personales patológicos y no patológicos. Voy a comenzar hablando sobre los antecedentes personales patológicos. Bueno, estos antecedentes son de suma importancia en el interrogatorio de la historia clínica, ya que esto se refiere a los padecimientos que el paciente tuvo previamente y a condiciones asociadas al manejo clínico u hospitalario. Esos padecimientos son de suma importancia pues pueden estar asociados al padecimiento actual, pueden tener repercusiones posteriores o pueden alertarnos de tomar medidas de control, prevención y educación del paciente. Los antecedentes personales patológicos son parte del interrogatorio de la historia clínica y tienen como objetivo reunir los datos necesarios de patologías previas del paciente, estas para relacionarlas con el padecimiento actual y dar un diagnóstico acertado. En cuanto a la anamnesis para conocer los antecedentes personales patológicos, esta vamos a tener que realizarla de una manera ordenada,
y que nos permite establecer una relación médico-paciente, así como también identificar los aspectos de las patologías y ubicar prioridades. Se va a preguntar por cuáles son las enfermedades que ha tenido a lo largo de su vida, si ha tenido una enfermedad semejante a la actual, o cómo y cuándo evolucionó. Bueno, ya estando en este punto, veremos si la dolencia se inició lenta, paulatinamente o de manera brusca. Dependiendo de esto, precisaremos si la enfermedad transcurre por crisis, por periodos, o sigue un curso progresivo o bien con brotes y remisiones. Todo esto va a ser comprendiendo datos de nacimiento y desarrollo, endocrinas, afecciones de la niñez, nerviosas, inmunizaciones, respiratorias, cirugías, gastrointestinales, alergias, piel y mucosas, adicciones, cardiovasculares, ginecológicos y obstétricos, geniturinarios y neoplasias. En nacimiento y desarrollo se va a describir lo que el paciente sepa sobre su nacimiento, crecimiento y desarrollo. Todo esto en relación al tipo de alimentación, conducta y medio ambiente. En las afecciones de la niñez se pregunta por enfermedades contagiosas, inmunizaciones, reacciones alérgicas o hipersensibilidad a medicamentos. En cuanto a las cardiovasculares, si ha tenido isquemia cerebral transitoria, angina de pecho, infarto agudo al miocardio, infarto cerebral. En cirugía, si ha sido hospitalizado con fecha, motivo, tiempo y conclusión, si ha recibido transfusiones sanguíneas. En las alergias, si estas son ambientales, por medicamentos o alimenticias. En cuanto a las adicciones, se va a preguntar si ha tenido o tiene adicciones al tabaco, al alcohol, toxicomanías o alimentos. En cuanto a las neoplasias, bueno, estas son procesos de proliferación descontrolada de células en un tejido u órgano que desarrollan un tumor. Y si son benignas, como papilomas o pólipos, adenomas, etc., o malignas, como carcinomas, adenocarcinomas, etc. En cuanto a las endocrinas y metabolismo, aquí se va a intentar averiguar si el paciente tiene o tuvo diabetes tipo 1 o 2, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipercolesterolemia, trastornos de alimentación como lo es la obesidad, la anorexia nerviosa o la bulimia. En las nerviosas se intenta buscar antecedentes como el trastorno bipolar, la psicosis, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, el diestrés, la migraña, la epilepsia, el mal de Parkinson. En cuanto a las respiratorias, si estas son agudas, crónicas o de otro tipo. En agudas como la bronquitis, la traqueitis, la laringitis, la amigdalitis, la faringitis, la sinusitis. En las crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma. En otras, la fiebre del heno, la hipertrofia adenoidea. Y en cuanto a las gastrointestinales, si ha tenido salmonelosis, peritonitis, cólera o gastritis. Es fundamental conocer el pasado del paciente para relacionarlo con el padecimiento actual y así ofrecerle un diagnóstico acertado. Todo esto nos llevará a ofrecerle los tratamientos indicados. Se debe tener en cuenta que el paciente tiende a olvidar los hechos negativos, como son las enfermedades. Es por esto que la anamnesis debe ser cuidadosa y repetitiva. Conviene preguntar cuándo se ha realizado consultas médicas, o bien si hubo alguna internación y cuál fue la causa. En cuanto a los antecedentes de la infancia, estos son los más difíciles de recordar y puede ser de gran ayuda tener un familiar o un conocido de mayor edad del paciente. Todo esto para que él pueda aclarar algunos aspectos que posiblemente no recuerde con claridad el paciente. Algunos antecedentes son de gran importancia por las posibles secuelas, como por ejemplo el sarampión, la bronquiectasis, la parotiditis o la infertilidad. Se debe investigar la meningitis, la fiebre reumática, las convulsiones y la epilepsia, que es muy común que se oculte o se niegue. La bronquitis espasmódica y asma pueden presentarse en la infancia y desaparecer en la adolescencia. También es importante conocer si se completó el esquema de vacunación para descartar estas. Las enfermedades médicas a veces no resulta fácil recordarlas, por esto es importante tratar de preguntar por todas las consultas al médico a lo largo de la vida, indicando los diagnósticos efectuados y las medidas terapéuticas. Para evitar omisiones es útil interrogar sobre síntomas o diagnósticos correspondientes a los distintos aparatos o sistemas. En antecedentes alérgicos se interroga sobre alergias inhalatorias, cutáneas, alimentarias e intolerancia a fármacos.
En caso de ser positivos, se colocan en la carátula de la historia clínica. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos o traumáticos, se pregunta si el paciente alguna vez ha sido operado. Se consignan las fechas, la institución y el cirujano tratante. Se interrogan además los traumatismos como son las fracturas y la pérdida de conciencia. Antecedentes personales no patológicos. Estos antecedentes nos van a permitir conocer posibles alteraciones que puedan ocasionar los medios en los que se encuentra el paciente. Aquí en los antecedentes personales no patológicos se va a preguntar sobre los hábitos. Entre los hábitos que se investigan se destaca la alimentación. Aquí se pregunta el número de comidas en un día, los nutrientes que consume y la frecuencia y la cantidad de líquidos que ingiere en un día. En este caso se debe preguntar cuántos vasos en 24 horas. Por ejemplo, si se menciona comer una vez a la semana carne y todos los días huevo, o si toma 5 vasos en un día. También se debe indagar sobre la higiene. Se pregunta el baño, el cambio de ropa, el cepillado dental y el número de veces en que las hace. También se debe investigar sobre el tabaquismo. Aquí se debe precisar cuántos cigarrillos fumaba la persona cada día y cuántos años llevaba fumando. En el caso de haber dejado de fumar, se precisan los años que ha pasado desde que lo dejó y una estimación de cuántos cigarrillos fumaba en un día. También se pregunta sobre la ingesta de bebidas alcohólicas. Una forma de evaluar este tipo de ingestas es mediante una estimación de la cantidad de alcohol ingerida. Se identifica el licor y las cantidades ingeridas. También se debe precisar qué papel desempeña en la vida diaria la ingesta de bebidas con alcohol y qué grado de control tiene la gestante sobre esta ingesta. También se pregunta el uso de drogas, si consume marihuana, cocaína, inhalantes, etc. Y se debe preguntar la edad de inicio y la frecuencia. En la recreación y actividad física se debe indagar qué actividades recreativas le gustan, el cine, las fiestas o el ejercicio, etc. Se investiga también sobre la automedicación. Es importante identificar qué medicamentos toma, el motivo por el cual los ingiere, la dosis y la frecuencia. También se pregunta sobre los antecedentes personales, sociales y de su entorno. En esa sección se mencionan aspectos como es la religión, el estado civil actual, la composición familiar, las características de su vivienda, si es propia, si es rentada, el material de construcción, las habitaciones con las que cuenta, etc. Se pregunta también sobre los servicios con los que cuenta su vivienda, si cuenta con drenaje, agua potable, etc. Se indaga también sobre servicios públicos de su comunidad, como la pavimentación, el agua potable, el alumbrado público y la recolectación de basura. Se investiga también sobre los servicios de salud cercanos a su domicilio, si cuenta con centros de salud, hospitales, clínicas, etc. Por último, también se preguntan sobre las inmunizaciones o vacunas, porque es de suma importancia conocer si se completó el esquema de vacunación. Bueno, eso sería todo sobre el interrogatorio. Nosotros somos el equipo 2 y agradecemos su atención.